Buenas tardes, doctora María Eugenia Solís Manzón. El día de hoy voy a proceder a realizar lo que es la tarea número 10, en donde nos pide que resolvamos un ejercicio dentro del archivo de propuestos varios. En mi caso voy a realizar el primer ejercicio, que es sobre el número de estrellas de hoteles de una ciudad, que viene dado por la siguiente serie. En mi caso yo ya ordené la serie, que vendría a ser el paso número 1. Como vemos ya está ordenada de manera vertical. Y el paso número 2 nos dice que tenemos que hallar el valor máximo y el valor mínimo. Para encontrar el valor máximo debemos poner igual, llamamos a máximo y señalamos los datos, todos los datos. Cerramos paréntesis, damos enter y el máximo sería de 4. Para el mínimo, de igual manera, igual, llamamos a mínimo en este caso, señalamos los datos, cerramos paréntesis, damos enter y el mínimo sería de 1. Listo. Paso número 3 nos dice que hay que hallar el rango. Para hallar el rango debemos restar el máximo menos el mínimo. Igual, máximo menos el mínimo. Damos enter y nuestro rango sería de 3. Paso número 4 nos dice hallar el número de clase. Para hallar el número de clase debemos utilizar una fórmula, que es la fórmula de Sturges, en donde vamos a poner igual 1 más 1.33 por logaritmo y nos pide que el número. ¿Qué número? Es el número de datos totales, es decir, 37. Cerramos paréntesis, damos enter y tenemos que el número de clase, pero tenemos con decimales. Para no tener esto, tener números enteros, necesitamos redondearlo. Vamos acá a la barra de fórmulas. Después del igual vamos a llamar a redondear. Tenemos a redondear y nos dice que después del número nos dice, en mi caso, punto y coma, y el número de decimales. Como no queremos decimales, vamos a poner 0. Cerramos paréntesis y vamos a dar enter. Y listo. Tenemos nuestro número de clase redondeado, que vendría a ser 3. Ahora, para nuestro intervalo de clase, lo que tenemos que hacer es dividir el rango, es decir, vamos a ver, igual el rango dividido para el número de clases, que en este caso nos va a dar 1, porque tenemos tanto el rango como clase el mismo. Y listo, tendríamos el paso 5. Para el paso 6 nos dice que hallar los límites de clase. En este caso vamos a hallar tanto el límite inferior como el límite superior. Vamos a poner límite inferior y el límite superior. Listo. Límite inferior. El primer límite inferior va a ser igual al mínimo. ¿Cuánto teníamos en nuestro mínimo? Nuestro mínimo era de 1, que en este caso tenemos en F15. Señalamos, damos enter y el primer límite inferior es de 1. Ahora, para el límite superior, este va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase, que en este caso el intervalo de clases es 1. Damos enter y nuestro primer límite superior vendría a ser 2. Ahora, lo que podemos hacer aquí es que señalamos aquí donde es el límite superior y como vamos a utilizar el intervalo para todos el resto de límites superiores, lo que vamos a hacer es que vamos a fijar, es decir, E25 vamos a señalarlo y vamos a fijar con la tecla de F4. En mi caso, debo hacer combinación de Fn más F4 y se nos debe poner entre signos de dólar, es decir, que ya va a estar fijado. Damos enter y después de esto solamente vamos a poder copiar la fórmula. Listo. Para sacar el segundo límite inferior, es igual al primer límite superior, es decir, igual al primer límite superior y damos enter. Y como ya tenemos fijado el primer límite superior, solamente lo vamos a arrastrar para seguir encontrándolo. Perfecto, tenemos que el segundo límite superior es 3. Seguimos, límite inferior, tercer límite inferior sería igual al segundo límite superior, enter, y seguimos arrastrando. Listo, tenemos que
nuestro límite superior, el último, sería 4. Algo que para darnos cuenta si es que está bien, es que el último límite superior debe ser igual al máximo. Es decir, tenemos 4 y tenemos 4, es decir, que está bien hecho. En nuestro caso vamos a encontrar solamente 3 límites de clase porque el número de clases que tenemos son 3. Y eso sería en lo que son los límites de clase. Ahora, el séptimo paso nos dice que tenemos que hallar los límites de clase pero redondeados. En nuestro caso tenemos los límites que son números enteros, pero en el caso de que si tenemos decimales, muchos decimales, debemos solamente coger los 2 decimales. Esto lo vamos a hacer de manera manual. Es decir, paréntesis, ponemos 1 guión 2. Cerramos paréntesis. El siguiente sería 2 guión 3, cerramos paréntesis. Y el siguiente y último sería 3 guión 4. Y listo, así hallaríamos los que son los límites de clases redondeados. Para el siguiente paso es hallar la frecuencia de clase. Es decir, que vamos a encontrar tanto x y vamos a encontrar lo que son las frecuencias absolutas. Vamos a encontrar la frecuencia acumulada. Vamos a encontrar frecuencia relativa y porcentaje. Listo. Para encontrar, x y tenemos que copiar lo que son los límites de clase redondeados, es decir, esto. A ver, vamos a copiar. Carambas. Listo. Vamos a copiar. Y tenemos x y. Ahora, para encontrar lo que son la frecuencia absoluta, vamos a hacer. Señalamos todo. Vamos acá a la barra. Igual, llamamos a frecuencia. Y nos dice paréntesis datos. Es decir, los 37 datos que tenemos. Señalamos desde de 4, hasta el último que sería i10. Luego de eso, en mi computadora me pide que es punto y coma. En algunos casos van a pedir solamente coma. Punto y coma y nos dice grupos. En este caso, el grupo que nosotros tenemos va a ser el límite superior. Señalamos límite superior. Cerramos paréntesis. Y vamos a hacer control, shift, enter. Y tenemos cada uno de los datos dentro de la frecuencia absoluta. Para verificar si eso está bien hecho, nos vamos una celda más abajo y vamos a hacer una autosuma. Vamos a sumar todo eso y nos tiene que dar igual al número de datos que tenemos, es decir, 37 está bien hecha. Vamos a señalar ahí. Listo. Para encontrar lo que es la frecuencia acumulada. A ver, para encontrar lo que es la frecuencia acumulada, vamos a copiar el primer número de la frecuencia absoluta, es decir, igual, copiamos esto y listo, sería 17. Ahora, tenemos que sumar el primero de la frecuencia acumulada más el segundo de la frecuencia absoluta, es decir, 17 más 16. Vamos a poner igual 17 más 6. Damos enter. Y tenemos que la siguiente es 33 y esto es un proceso repetitivo hasta terminar. Vamos a hacer el siguiente. Nos dice igual más y tenemos 37 y como vemos en este caso lo podemos hacer así manual, una sola. En caso de que tenemos más datos, lo que podemos hacer es que aquí vamos a arrastrar y ya lo tendríamos. Ya, una forma de darnos cuenta que está bien hecho esto es que el último valor de la frecuencia acumulada va a ser igual al último valor de la frecuencia absoluta, es decir, 37 y 37. Tenemos igual, está bien hecho. Listo. Para realizar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es decir que vamos a hacer igual, vamos a poner el primero de la frecuencia absoluta, que sería 17, dividido
para el número de datos, que en este caso tenemos 37, es decir, el último, la sumatoria, perdón, de lo que son las frecuencias absolutas, que es decir, 37. Damos 37 y damos Enter. Tenemos esto. Ahora, para poder simplemente arrastrar cada uno de estos, lo que vamos a hacer es que vamos a fijarlo. Nos vamos a fijar acá. Listo. Señalamos. Vamos a fijar lo que es 37, un número de datos que no va a ser igual, o la autosuma que teníamos anteriormente. Y vamos a fijar, en mi caso, Fn, F4. Fijamos, damos Enter y listo. Con esto lo único que vamos a poder hacer es que vamos a arrastrar y vamos a tener cada una de las frecuencias relativas. Y listo. Así vamos a tener esto. Ahora, para verificar que esto esté bien, vamos a realizar una autosuma. Realizamos la autosuma y tenemos 1, es decir, que está bien realizada las fórmulas. Porque no tiene que salir 1 aquí. Ahora, para encontrar el porcentaje. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a señalar todo, hasta ahí. Vamos a dar clic derecho, vamos a ir a formato de celdas, espero que se abra. Vamos a ir a porcentaje y vamos a elegir en posición de decimales 0. Listo. Ponemos 0 y ya. Entonces vamos a poner, esto sería, elegimos la primera, vamos a poner igual y tenemos 46. Luego de esto vamos a arrastrar. Listo, tenemos nuestros porcentajes. Para verificar si está bien hecho el porcentaje, vamos a realizar una autosuma. Y nos tiene que salir el 100%, es decir, que está bien realizada cada una de las fórmulas. Listo, señalamos aquí para tomar en cuenta que están bien realizadas. Perfecto. A ver, vamos a ordenar un poco. De esta manera. Que nos vea más ordenado. Listo. Tenemos hechas las frecuencias. Eso en cuanto a lo que son toda fórmula. Ahora, vamos a proceder a realizar los gráficos. Vamos a realizar tres gráficos, perdón. Un gráfico de barras, un histograma y una ojiva. Para el gráfico de barras vamos a señalar XY y FI. Señalamos, vamos a insertar gráficos recomendados y elegimos este. Ponemos aceptar y listo, tenemos nuestro primer gráfico. Este va a ser un gráfico de barras, vamos a insertar un título. En este caso es número de estrellas de hoteles. Vamos a poner un título. Listo, tenemos el número de estrellas de hoteles. Vamos a poner, a ver, entre paréntesis, que este es un gráfico de barras. Listo. Ahora, para poder ver cada uno de los valores de estas gráficas, señalamos las gráficas, damos clic en la gráfica. Listo. Clic derecho y vamos a agregar etiqueta de datos. Y bien, podemos ver que aquí ya nos sale de cada uno los datos. Eso también lo podemos hacer un gráfico de barras, pero que eso nos refleje los porcentajes. Para esto, vamos a señalar XY, presionamos control, señalamos el porcentaje, aplastado la tecla control, nos vamos a insertar gráficos recomendados, vamos a elegir, podemos ver aquí que tenemos algunos, vamos a elegir un gráfico de barras mismo y vamos a poner aceptar, listo. Y es el mismo gráfico de barras, pero con la diferencia de que cada cantidad se va a reflejar en porcentaje. Número de estrellas de... Listo, este es un gráfico de barras, pero con porcentaje. Listo.
A ver, vamos, ponemos un poco más abajo.